Nuevamente los zulianos protestaron en la ciudad de Maracaibo debido al incremento de casos y fallecidos por la COVID-19. Exigieron condiciones para los hospitales y despolitizar las jornadas de vacunación. La condición exacta de los hospitales es un verdadero desastre. Un desastre que en tiempos de otrora, es decir, en tiempos de años atrás, nuestros hospitales llegaron a ser unos hospitales de ejemplo a nivel nacional. Ahora somos la vergüenza nacional y somos la vergüenza internacional. Tanto es así que en nuestros hospitales no hay agua, no hay capacidad, ni siquiera papel para poder escribir y colocar una orden médica. Para completar, ahora vemos una situación totalmente atípica, una situación que parece más un negocio. Ahora vemos sencillamente que el oxígeno, algo que es tan vital y tan necesario para la población, ahora no tienen acceso sino a través de un pequeño filtro porque hicieron un sistema de privatización para poner en largas colas ahora a los maracuchos. Hoy nuestro personal galeno, el personal de salud, que son los que están en primera línea, están perdiendo la batalla. Más de 19 médicos en Maracaibo, más de 450 en toda Venezuela. Y lo más importante a ello es que tenemos que despolitizar el tema del ingreso de las vacunas. Ya ha habido pronunciamientos por parte de la Asamblea Nacional a través del mecanismo COVAX en la que se aprobó la adquisición de las mismas. Esperemos que esas vacunas puedan ingresar al país. Los estudiantes zulianos nuevamente salimos a la calle. Nuevamente venimos a exigirle un plan de vacunación masiva, un plan de vacunación para todos los venezolanos. No hace falta inscribirse en ningún sistema. El único requisito que los venezolanos necesitamos para vacunarnos debe ser la cédula de identidad. El Colegio de Médicos en el estado Carabobo aseguró que el 91% del personal sanitario no ha sido vacunado contra la COVID-19. Lamentaron que hasta la fecha 51 profesionales han fallecido a causa del virus. El gremio, en compañía de la ONG Médicos Unidos, consignó un documento en la sede de InSalud para exigir un plan de vacunación sin exclusión. De las autoridades sanitarias no hemos recibido nosotros un plan que se pueda decir que es un plan seguro de vacunación. La Junta Directiva del Colegio hizo una encuesta a través de las redes sociales, que es el documento que vamos a hacer entrega hoy. Tenemos casi 800 médicos que llenaron la encuesta, de los cuales, según el gráfico que pudimos sacar, hay 91% de médicos que no han sido vacunados. Ayer fueron muchos los médicos que fueron rechazados del Parque Recreacional Sur. Tenemos entendido que fueron y les dieron, vacunaban a otras personas que no tenían nada que ver con el sector salud y a los médicos los rechazaban y se venían pues sin vacunarse. En el estado de Trujillo, la cifra de COVID-19 va en ascenso. 127 es el número de personas fallecidas en esta región a causa del coronavirus en lo que va de pandemia. De estos, 11 pertenecen al sector salud. 2.811 es el número total de casos positivos que se ha registrado en la región. La noche de este domingo se conoció sobre el fallecimiento del general Francisco Briceño Araujo, quien se desempeñaba como director de Seguridad Ciudadana y permaneció por más de 13 días en la unidad de cuidados intensivos del Hospital de Valera. En Nueva Esparta ha variado negativamente la incidencia de la pandemia. En el año 2020 se reportaban 14,7 casos positivos por día y en la actualidad se registran 24,73. En el estado de Esparta, el problema de la pandemia se ha incrementado con respecto a la primera ola del año 2020. Ya para la fecha tenemos más de 3.590 casos reportados, que equivalen al más del 85% de los casos del año 2020. Esto pues se ha mostrado entonces con una alta incidencia de casos positivos por día, que también se ha traducido en la mortalidad. Lo que vemos que pasan los días, pasan los meses y se incrementa el número de personas que se contagian con el COVID. El Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas investiga el presunto infanticidio de un niño de 5 años que fue hallado degollado en el baño de su vivienda, ubicada en el sector La Sierra de Upata, en el estado Bolívar. De acuerdo con la versión oficial, los padres del infante lo encontraron con una herida abierta en el cuello y de inmediato lo llevaron a un hospital local y avisaron a la policía. El CICPC detalló que la noche en la que ocurrieron los hechos había una fiesta en la vivienda. Trascendió que fueron detenidas 5 personas que se encontraban en el lugar, incluyendo a los padres del niño. La autopsia reveló que el cadáver de la víctima presentó signos de abuso sexual y heridas en las manos. Este último dato hace presumir a los investigadores que el pequeño se defendió de su atacante.
La Fundación de Derechos Humanos de los Llanos, FundeUllam, asegura que en Guárico el mayor número de casos registrados en la región se evidencia en la vulneración de la libertad de expresión. FundeUllam se encarga de documentar, defender y promocionar los derechos humanos en 5 estados llaneros del país y según los registros, una de las vulneraciones más comunes es la desaparición forzosa en las zonas rurales de la región. Mencionando el estado Guárico, se evidencia mucho lo que es la vulneración a la libertad de expresión, detenciones arbitrarias, igual desapariciones forzosas, actualmente, sobre todo en los que son los municipios más rurales, digámoslo así, son donde más se están evidenciando este tipo de situaciones y donde no son documentadas ni siquiera por medios locales, por parte del Estado, y entonces nos corresponde a nosotros como defensores y activistas de derechos humanos poder evidenciar y exponer todas estas situaciones que están ocurriendo. El dirigente político en el estado Lara, Alfredo Ramos, denunció la severa crisis de servicios básicos que afecta a la cotidianidad de los ciudadanos. Según el monitoreo de organizaciones no gubernamentales, el estado Lara es uno de los territorios donde mayor cantidad de protestas diarias se registran debido a las fallas en los servicios. En Lara, los servicios públicos están totalmente colapsados o no existen. En el caso del agua, hay comunidades que tienen hasta 6 meses que no reciben el vital líquido. Y cuando llega a la inmensa mayoría del pueblo, llega barro, insalubre y por supuesto generando problemas de salud a la mayoría del pueblo larense. El racionamiento eléctrico retornó al estado Lara. 6 y hasta 8 horas sin servicio eléctrico. No hay gas. No hay transporte público, no hay gasolina. La gente en Lara, muchos sectores cocinan a leña, generando también problemas respiratorios. Uno de los estados más conflictivos donde se generan más protestas es el estado Lara. Familiares de pacientes con COVID-19 recluidos en el Hospital Universitario de Coro denunciaron fallas en el suministro de oxígeno medicinal y en los medicamentos. El área de atención de COVID-19 del centro hospitalario cuenta con una capacidad de 60 camas, sin embargo se atienden más de 100 pacientes, situación que ha complicado la atención de los contagiados debido a que el hospital solo cuenta con 70 cilindros de oxígeno. Aquí en el hospital no hay nada. Y se está haciendo comprar todo por eso, pues porque no hay medicamentos, no hay nada. De paso, las bombonas de oxígeno, todas no están trabajando como tienen que trabajar. Hay veces que quedan por la mitad y no le dan el oxígeno suficiente al paciente. Cuando llegan pocas bombonas y bueno, ya verás ya la feria de familiares que tenemos que correr para poder tomar una bombona, porque si no nos quedamos sin bombonas. Dijeron que se fuera de la EDA porque no iban a entregar hasta que no, pero sí hay. No hay suficiente oxígeno para los pacientes. La doctora Rosario Martínez, médico especialista en salud ocupacional, manifestó su preocupación ante la negativa por parte de las autoridades sanitarias al no incluir en la segunda fase de vacunación a los profesionales de la salud que siguen atendiendo a los pacientes a domicilio. Cuando le notificaron que éramos médicos de libre ejercicio, pediatras de otras clínicas, dijeron que sencillamente no nos podían vacunar y presencialmente te puedo decir que efectivamente ahí llegaba gente que decía yo trabajo en tal sitio, no tenía credencial, igualmente pasaba y no hubo manera, o sea, no había listado, no nos dejaron, dijeron se van, no van a ser vacunados. La ONG Médicos Unidos Venezuela, capítulo Guárico, aseguró que en esta zona del país menos del 50% de los trabajadores de la salud han sido vacunados. Los integrantes de la organización rechazaron que la aplicación de la dosis dependa de la elección efectuada a través del Sistema Patria o la página web del Ministerio de Salud. Consideran que no toda la población tiene acceso a la tecnología. Resaltaron que hasta la fecha 24 trabajadores sanitarios han fallecido por síntomas asociados a la COVID-19 e indicaron que la jornada de vacunación que inició el 29 de mayo solo se efectúa en 3 puntos del estado: San Juan de los Morros, Calabozo y Valle de la Pascua. En los distintos municipios las vacunas han sido muy regaditas, por decirlo. En un principio, cuando se inició la campaña de vacunación, venían pequeños grupos de 10, 12, 15 personas de cada
municipio a San Juan de los Morros o a Calabozo a vacunarse. Sin embargo, en el resto del estado Guárico no llega al 50% de vacunación del personal salud. Hablo de médicos, enfermeras, odontólogos, bioanalistas y todo lo que se refiere al personal que trabaja en el área de salud. Representantes de la Cámara de Licoreros del estado Táchira exigieron a las autoridades que se reabra la frontera entre Venezuela y Colombia y aseguraron que más de 5.000 comercios están afectados. Cámara de Licoreros del estado Táchira se unen las voces que están pidiendo la reapertura de la frontera colombo-venezolana norte de Santander, Táchira. Nosotros consideramos que es urgente, que es necesario, que es obligante ya por parte de los gobiernos binacionales de Colombia y Venezuela darle una reapertura al paso fronterizo Táchira norte de Santander, que se cumpla con todos los protocolos de bioseguridad, que esté allí un equipo técnico de la Organización Panamericana de Salud y de las organizaciones no gubernamentales, Cruz Roja, fundaciones de derechos humanos, etcétera. Pero es necesario para reactivar el aparato económico y productivo norte de Santander y Táchira. Más de 5.000 empresas entre el norte de Santander y Táchira han cerrado, han bajado su Santa María. Y para combatir precisamente esta pandemia que tanto daño nos ha hecho en el mundo, en Venezuela y en Colombia, hay que reactivar el aparato productivo. En el estado Sucre, más de 400 trabajadores de la empresa enlatadora de pescado Fextum exigen reactivar la producción que ha estado paralizada desde hace 2 años cuando asumió una nueva directiva. Los empleados también piden un mejor salario, atención médica, bonos por efectividad y la intervención del Ministerio Público ante el presunto desmantelamiento de la fábrica por parte de quienes están al frente de la empresa. Anteriormente producíamos 2.500 cajas día, hoy está totalmente en cero nuestra producción, debido a la problemática de que esta nueva alianza esgrime de que no tienen una seguridad jurídica, una seguridad legal que le determine a ellos o más bien que les asegure a ellos lo que es la inversión que ellos van a hacer en planta. El surtido de combustible para la zona andina del país es crítico. En el estado Trujillo solo llegan de 3 a 4 gandolas diarias, siendo compartidas hasta para 3 estaciones de servicio. Esta situación ha ocasionado que los conductores permanezcan hasta 22 días en filas para lograr abastecer de combustible sus vehículos. Yo debería colocar normalmente para mi trabajo, yo debería colocar de 3 a 4 veces gasolina, porque este carro utiliza 100 litros, 120 litros, ¿verdad? Y en cada vez que él vaya, por ejemplo, de aquí a Santana, se chupa el tanque. Yo lo que sé es que, por ejemplo, se tarda demasiado para llegar al combustible, no sé cuál es la situación. Tanto en bombas internacionales como subsidiadas. Exactamente, tanto internacionales como subsidiadas. No sé cuál sea la situación, ¿verdad? Pero aquí normalmente se está colocando gasolina, se venía colocando cada 8 días. Ya hoy se pasó, esta semana se pasó, porque fue sábado, domingo, lunes, martes, o sea 8 días, serían 11 días que se tuvo para surtir gasolina este carro. En la cola tengo 11 días como hoy, y lamentablemente por los vientos que soplan yo no creo que vaya a echar gasolina porque no me tomaron la cédula porque no me encontraba bien estacionado. No sé, un solo despelote que hay aquí. ¿Y cómo ha visto usted, ha llegado combustible al estado, no ha llegado? No, sí teníamos 11 días que no llegaba. Llegó anoche, como a las 9:30 de la noche, llegó. A esa hora fue que llegó. Y supuestamente que llegaron 8.000 litros. ¿Qué son 8.000 litros? Eso no es nada para esta situación que estamos viviendo ahorita. ¿Cómo cuántas personas en cola más o menos? Aquí hay más de 200 carros en cola. El 30 de mayo de 2020, Nicolás Maduro anunció la puesta en marcha de un nuevo esquema de participación y venta de gasolina ante las fallas y el cierre de algunas estaciones de servicio en medio de la pandemia, e informó sobre 2 alternativas de venta. La primera, gasolina subsidiada a un costo de 5.000 bolívares el litro. Bajo esta modalidad, los conductores tendrían la posibilidad de surtir hasta 120 litros de gasolina por vehículo y 60 litros para las motos al mes, mientras que el transporte público y de carga contaría con combustible subsidiado al 100%. El segundo esquema sería aplicado solo en 200 estaciones de servicio del país y el valor de la gasolina catalogada Super Premium quedaba anclado a precio internacional, en divisas y petro.
Quienes optaran por este servicio tendrían que cancelar en un principio 0,5 centavos de dólar americano por litro. Sin embargo, esta opción dio paso a la reventa de gasolina. En ocasiones, los conductores accedieron a pagar el doble o triple por surtir de combustible. Desde junio de 2020 a la fecha se han realizado modificaciones al esquema inicial. Las filas de vehículos persisten a las afueras de las estaciones de servicio que venden gasolina a precio subsidiado y en ocasiones solo son atendidos menos de 100 carros por día. Las expectativas en cuanto a la mejora económica de la isla de Margarita están centradas en el plan de vacunación. Para algunos, el simple hecho que la conexión aérea hacia el estado Nueva Esparta sea solo 2 veces al día en semanas de flexibilización juega en contra del comercio. Estamos pasando todo el empresariado del ramo turístico una situación bastante compleja, ya que muchos hoteles han cerrado, muchas agencias de viaje han cerrado, operadores turísticos han cerrado o han cambiado de ramo y estamos tratando de mantenernos. Yo espero que ya en la próxima temporada tengamos una flexibilización plena y todo depende del ingreso de las vacunas. Según una encuesta presentada por la Cámara de Turismo del Estado Mérida, 65% de las empresas prestadoras de servicios turísticos registran menos del 5% de su ocupación. La institución detalló que las fallas de los servicios, las limitaciones para acceder al Estado y el cierre de los aeropuertos se ha vuelto perjudicial para el sector. Solicitamos de parte de la Cámara de Turismo, como representantes del gremio de las empresas turísticas, solicitamos en nombre de todas estas personas a quienes le hicimos esta encuesta y este diagnóstico, que nos den una explicación del por qué no se han abierto los vuelos comerciales a los aeropuertos, tanto el Juan Pablo Pérez Alfonso de la ciudad del Vigía, como el Alberto Carnevali en la ciudad de Mérida y, por supuesto, el teleférico Mucumbarí. En el estado Falcón, conductores del transporte público de la ciudad de Coro denunciaron que el suministro de combustible permitido para sus unidades no es mayor a los 70 litros de gasolina, por lo que solo pueden trabajar mediodía. Esto ha ocasionado la paralización de las unidades de transporte urbano. Aquí ha pasado problema con la mala distribución del combustible por parte de algunos sindicatos que hacen vida aquí en el estado Falcón, siendo unos beneficiados con más litraje y otros con más litraje, trabajando siempre en el mismo municipio. Que yo veo que eso no debiera ser así, porque tiene que haber la igualdad entre compañeros del transporte público. Lo que nos echan semanalmente son 70 litros de gasolina, los cuales nada más nos alcanza para laborar mediodía semanal. Entonces vemos con extrañeza muchas irregularidades aquí. Estamos pidiendo una reunión con la SODI, los transportistas, para llegar a un acuerdo a ver si se aumenta el litraje de gasolina. Representantes del Colegio de Médicos del Estado Bolívar confirmaron la muerte del especialista en salud pública César Blanco, de 61 años de edad, a causa de la COVID-19. El profesional de la medicina murió en el área de cuidados intensivos del Hospital Ruiz y Páez de Ciudad Bolívar y padecía los síntomas del virus desde hace mes y medio. El especialista en salud pública y administración de hospitales con 30 años de carrera también era docente activo en la Universidad de Oriente y jefe del Departamento de Salud Pública de la Escuela de Ciencias de la Salud de la Casa de Estudio. Según la ONG Médicos Unidos de Venezuela, Bolívar es el cuarto estado con mayor número de trabajadores sanitarios fallecidos a causa del coronavirus en Venezuela. Hasta el 30 de mayo hay registros de al menos 44 decesos. Debido al déficit de insumos y las fallas de climatización, el personal sanitario que labora en la sala de emergencia provisional del Hospital Centinela Felipe Guevara Rojas, al sur del estado Anzoátegui, mantiene paralizadas sus actividades de manera indefinida. En declaraciones del representante gremial, casi 300 trabajadores sanitarios de este Hospital Centinela no han sido inmunizados contra la COVID-19. Están trabajando sin equipo de protección. En sí, no tienen guantes, no tienen mascarilla, no tienen bata, nada que los proteja o los ayuda contra la pandemia que hoy día nos está afectando.
igualmente están reclamando la climatización en el área de emergencia. Sin embargo, está claro que va a ser imposible climatizar el área de emergencia porque es un espacio muy grande. La emergencia de adultos del Hospital del Tigre está hoy día funcionando en el área de consulta externa del hospital y es casi imposible climatizar eso. Vecinos del sector Las Chimeneas, al norte del municipio Valencia, rechazaron el aumento desproporcional de las tarifas en el servicio de agua por parte de la empresa Hidrocentro. En representación a la Mesa Técnica de Agua del Colegio de Ingenieros, Luis Fernando Arocha aseguró que la calidad y cantidad de agua que sale por las tuberías está comprometida y no está apta para el consumo. La planta Alejo Zuluaga, que no está diseñada para procesar aguas altamente contaminadas, hoy en día de 8.000 litros de agua por segundo, que es su capacidad de producción de agua potabilizada, solo está produciendo 2.500 litros de agua por segundo. Esa es la razón por la cual la Gran Valencia hoy en día está sufriendo los rigores de la ausencia de calidad y de cantidad de agua. En el caso del edificio donde yo vivo, ¿verdad? La factura de marzo era por 91.800 bolívares. La factura de abril llegó por el orden de los 427 millones de bolívares. Y la factura de mayo casi el millardo de bolívares. ¿Okay? Es un aumento que en la actual situación afecta muchísimo el ingreso familiar que ya de por sí está mermado. El llamado al ciudadano gobernador para que atienda a la comunidad de Las Chimeneas y de toda la Gran Valencia con este abuso de las autoridades de Hidrocentro, con estos excesivos cobros del servicio que además no se equipara con la calidad y la continuidad de la prestación del servicio. Al menos 91 casos de violencia interpersonal han sido registrados en el estado Guárico durante los primeros 5 meses del 2021. Así lo reseñó el Observatorio Venezolano de Violencia en la región. 10 de los más de 90 casos fueron tipificados por letalidad policial. 80% del registro total fueron casos de violencia intrafamiliar. La mayoría de las víctimas son mujeres agredidas por sus parejas. De esos 21, 31 son muertes violentas, 21 de ellas son por causas delincuenciales, grupos armados organizados, etc. Y 10 corresponden a letalidad policial. Aparte de eso, de esas muertes violentas tenemos también 25 agresiones. De estas 25, 12 entran dentro de la categoría de lo que nosotros llamamos violencia intrafamiliar. En el estado Lara han sido dispuestos solo 27 puntos de registro y actualización de datos para el sistema electoral, un escenario que ha dificultado la participación ciudadana en los primeros días de la jornada. Aseguran que los centros habilitados por el Consejo Nacional Electoral están dispuestos en zonas lejanas a los cascos centrales de los municipios, por lo que dirigentes de oposición del estado han catalogado esto como una estrategia de la administración de Maduro para que los nuevos votantes no ingresen al sistema. En el estado Bolívar, fueron hallados los cuerpos de 2 mujeres detrás de una vivienda ubicada en el sector minero La Iguana. Las víctimas quedaron identificadas como Marta Aristizábal, de 37 años de edad, y Doria Alceli Martínez, de 29 años de edad. Al momento del hallazgo, los detectives encontraron más de 10 casquillos de bala y trascendió que la Fiscalía Quinta del Ministerio Público llevará el caso. Trabajadores y pacientes oncológicos atendidos por la Sociedad Anticancerosa del Estado Trujillo solicitaron inclusión en el plan de vacunación contra la COVID-19. Temen ser el eslabón más débil de la cadena de contagiados. El presidente de la Sociedad Anticancerosa aseguró que las autoridades regionales de salud les niegan la inmunización al personal por no contar con un área de atención para pacientes positivos. Están dando prioridad a las clínicas privadas, pero únicamente al personal que está en las áreas COVID. Aquí en Varela tenemos conocimiento de que hay 3 clínicas privadas que tienen áreas COVID y a ese personal le ha sido vacunado. Pero consideramos que el personal de la Sociedad Anticancerosa, que es una institución que ofrece servicios de salud, aquí tenemos 46 empleados y alrededor de 55 médicos,
muchos médicos que trabajan en los hospitales han sido vacunados, ¿no? Por lo que explicaba la doctora Verónica. Pero el personal nuestro no ha sido tomado en cuenta y la excusa que nos dan es de que no tenemos área COVID. Y mi preocupación como presidente de la institución es de que, si bien es cierto que no tenemos área COVID, no tenemos hospitalización, tenemos personal que labora acá, que tiene contacto diario. Aquí diariamente en semana flexible vienen alrededor de entre 150 y 200 personas todos los días. Según datos aportados por la organización no gubernamental Médicos Unidos Venezuela, solo el 50% de los integrantes del sector salud del estado Mérida han sido vacunados contra el coronavirus. El gremio sanitario continúa exigiendo la inmunización masiva del personal. Todavía, a pesar de que se inició el programa con la vacunación del personal de salud, solamente se ha dado en el hospital universitario, en el hospital Hugo Chávez del Vigía, como centro centinela, pero falta todavía toda la red hospitalaria, el resto de la red hospitalaria y toda la red ambulatoria en los centros privados de nuestro estado, donde se reciben también pacientes y que se han convertido todos en centros centinelas para la atención de personas con coronavirus. Falta todavía bastante personal por vacunar. Nosotros estamos llevando un censo de médicos en el estado de Mérida que nos refleja que no se ha vacunado todavía el 50%. En el estado Carabobo, el personal de salud también exige recibir las dosis contra la COVID-19. Aseguran que al menos 100 estudiantes de medicina del hospital universitario de la región han sido excluidos del plan de inmunización, que se encuentra en una segunda fase. En esta lista manejo que hay aproximadamente 100 personas, 100 estudiantes, solamente de cuarto año y solamente del Hospital Universitario Ángel Larralde, que estamos activos actualmente y que no se ha vacunado en un 99,9%. Un 99% de nosotros no se ha vacunado. Es por esto que algo que debió de haberse hecho hace meses, nosotros estamos solicitándolo a raíz de que sea posible, de que sea una realidad. Todo el personal de bioseguridad que contamos nosotros los estudiantes, porque yo solamente puedo hablar por los estudiantes de cuarto año, estoy totalmente seguro de que en la mayoría es a expensas del consumo y de la adquisición privada de cada uno de nosotros. La paralización del sistema de trasplante de tejidos y órganos en Venezuela sigue poniendo en riesgo la vida de los enfermos del estado Lara, quienes han recurrido a las redes sociales para denunciar la falta de respuesta y atención por parte de las autoridades sanitarias del país. Los afectados han dado paso a una campaña que busca impulsar la reactivación del programa de trasplante de donante cadáver. Ya tenemos 4 años desde que fue suspendida la procura de órganos y necesitamos, ya que el gobierno haga unas declaraciones en cuanto a qué ha pasado con los trasplantes acá en Venezuela. Alrededor de 1000 pacientes se encuentran sometidos a terapia sustitutiva a diálisis. Entre ellos acá en Lara también hay cifras, hay cantidades de niños que podrían optar por este trasplante. Hemos tenido problemas en cuanto al tratamiento dialítico, ya que hay máquinas que se dañan y nos sometemos a menor tiempo de diálisis y eso nos trae como consecuencia otras complicaciones. En el estado Falcón, la unidad de diálisis del Hospital Rafael Calles Sierra, ubicado en la ciudad de Punto Fijo, cumple más de un mes sin un sistema de climatización óptimo. Según testimonios, los pacientes se desmayan durante el proceso de diálisis debido a las altas temperaturas y falta de condiciones del lugar. A la fecha, son más de 50 enfermos renales que deben cumplir con su tratamiento en medio de las precariedades del área. La falta de aire acondicionado. Ya con esta serían casi 6 semanas que estamos sin aire acondicionado. Eso influye en el estado de ánimo de la persona, en su salud. Se descompensan por el calor y tenemos que traer ventiladores para ayudarnos a que ellos mantengan un ambiente más o menos agradable y puedan llegar a las 3 horas de diálisis. A mi papá de 82 años hemos tenido que sacarlo hasta 3 veces antes del tiempo porque se le baja la tensión efecto del calor, excesivo calor. Mi mamá apenas tiene 6 meses dializándose y estaba bien hasta que hace un mes no hay aire acondicionado, se dañaron los aires y por eso pues cada uno, como tiene que ver, cada paciente tiene que traer un ventilador para poder estar el tiempo que tenga dializándose. No tenemos papelera,
que es muy importante porque cuando se hace una diálisis hay que retirar inmediatamente el desecho de la sesión y a veces no contamos con eso para que sea botado. En el estado Anzoátegui, los camilleros del Hospital Universitario Dr. Luis Racetti de la ciudad de Barcelona denunciaron que una avería en el sistema de ascensores los ha obligado a trasladar cargados y por las escaleras a los pacientes que son remitidos a las salas de cirugía general y parto. Estamos denunciando que desde el día viernes los ascensores del Hospital Racetti no están funcionando y esto ha traído como consecuencia que los familiares, camilleros, médicos y enfermeras estén subiendo a los pacientes por las escaleras que ameritan procedimientos quirúrgicos. ¿Por qué? Porque el gobernador del estado, el protector del estado, hace caso omiso a nuestras denuncias que hoy en día está padeciendo los trabajadores del Hospital Racetti con unos ascensores dañados, perjudicando la salud y la vida de los trabajadores, de los pacientes y de los familiares. Pescadores del estado Sucre deben recurrir al mercado negro para surtir de combustible sus embarcaciones ante la falta de carburante en la región. Luis Patiño, comerciante de la zona, precisó que esta práctica repercute en el precio final del producto, ya que deben cubrir un gasto mayor en el mantenimiento de los botes y la compra de gasolina. Algunos vendedores también reconocieron que el valor del pescado y las proteínas del mar no va acorde al salario de los venezolanos. Para ellos, esta es la única vía para obtener ingresos. Aquí el pescado está caro porque la gasolina lo están comprando como en dólares, pues, para ti lo va a chaquear. Porque si lo van a la bomba, no le tuce todo completamente al bote. Entonces el bote busca cómo comprar la gasolina para poder ir a pescar, para poder sobrevivir el día, para poder comer. Y el precio del pescado, si está un poquito caro, es por eso, porque están pagando la gasolina cara, el aceite y todo ha aumentado. Y ahorita como está pidiendo muchos dólares, entonces hay que subirlo. Habitantes del sector Chaparral, ubicado en San Juan de los Morros, tienen más de 4 años sin el servicio de transporte público debido al mal estado de las vías. Ante esta situación, los lugareños están obligados a salir de sus casas caminando. Quienes tienen vehículos aseguran que corren el riesgo de presentar recurrentes fallas mecánicas debido a las condiciones de las principales calles. Nos vemos perjudicados toda la comunidad a la hora de salir, de venir en un taxi hasta acá y el transporte, varios años que acá no hay un transporte público que llegue hasta la zona. Muy lejos, hay que salir hasta allá, hasta afuera para poder agarrar un transporte, ¿no? Con el deterioro de las calles siempre hay muchas fallas, ¿ves? ¿Quién va a meter en su vehículo así por lo menos como carros de las líneas, de todo, que nos presten los buenos servicios? Hay que irlo a agarrar allá abajo, Hidropay, por allá, por aquellos lados. En el estado Zulia, las lluvias registradas durante las últimas horas en la ciudad de Maracaibo ponen en riesgo a las comunidades de la zona sur de la localidad. Aseguran que los sectores La Paloma y Los Aticos no solo podrían presentar inundaciones, existe la posibilidad que se registren enfermedades ante los focos de aguas servidas. Nos preocupa, ¿verdad?, cuando llueve de noche, de madrugada, por miedo que nos vaya a llevar la caña a la cerca. El gas se nos tapa la tubería, se nos lleva la manguera. Tenemos que andar al otro día buscando rapidito de dónde está la manguera para poder hacer el cafecito temprano. Es una tragedia porque esto es muy difícil. No podemos salir porque es la única entrada. Entrada y salida por aquí, no tenemos más salida. Por allá otra cañada y por aquí por este lado otra cañada. Nosotros cuando llueve no hallamos por dónde pasar. Eso es catastrófico. En un caso de emergencia tenemos que partir cerca del colegio, lamentablemente, porque no tenemos otra salida por ninguna parte. La denuncia fue presentada por representantes del Colegio de Médicos del Estado Lara. Según versiones, la adolescente había sido ingresada de emergencia a la sala de cirugía por complicaciones en su embarazo. Al momento de la intervención quirúrgica, el hospital quedó a oscuras, producto de un corte eléctrico. Hubo una falla de la planta eléctrica del Hospital Central Universitario Antonio María Pineda. Esta paciente fallece, además de no contar los médicos especialistas en ginecología y obstetricia de los requerimientos mínimos para salvarle la vida a esta paciente. Nosotros seguimos desde el Estado Lara denunciando
la violación de los derechos humanos a todos los larenses a través de una directiva indolente que no se preocupa en ningún momento por llevar a cabo los más mínimos niveles de operatividad asistencial de tan importante institución, no solo para el estado Lara, sino para la región centro-occidental del país, ya que es un centro de referencia para 5 estados en esta parte de Venezuela. Quienes han acudido a los puntos de vacunación contra la COVID-19 dispuestos en el estado Trujillo han denunciado aglomeraciones, largas filas y retraso, incumpliéndose los protocolos de bioseguridad para evitar la propagación del virus. En la región han sido habilitados 35 centros de inmunización para atender a más de 680,000 personas. La prioridad siguen siendo los adultos mayores de 60 años de edad. Los ciudadanos que acuden sin ser citados a estos puntos lo hacen con la incertidumbre de no saber si obtendrán una dosis. Se estima que para el día lunes la jornada de vacunación permita atender a la población entre los 18 y 59 años de edad. De las 4 de la mañana. Lo que he visto al principio que ha habido mucha piratería y desinformación. Y de paso, la improvisación que nunca falta. Aunado a eso, que la policía llegó, fue a las 9 de la mañana, ya muy tarde, y no hay información de nada, todos estamos aquí, lo que en principio lo que se dio fue un foco del COVID, y entonces por la falta y por la improvisación misma de las autoridades. No sabemos nada hasta el momento, lo que han pasado es por amiguismo y porque unos se fueron más vivos que otros empujándose allí y entraron en el recinto, pero el resto estamos aquí sin información ni nada, solamente a la buena de Dios. Demasiado desorden aquí no hay medidas de bioseguridad, un desorden en las colas, te mandan para una cola porque es para todos, luego te dicen que no, que los citados, luego llega otra cola y dicen que es para la gente que es familia, lo cierto es el caso que no sabemos y la cola no avanza y la aglomeración enorme. Según datos ofrecidos por el alcalde de San Cristóbal, Gustavo Delgado, el número de óbitos registrados en lo que va de junio ha superado las estadísticas y reconoció que durante los últimos 30 días la tasa de mortalidad de pacientes positivos ha ido creciendo. Solo en mayo se contabilizaron 51 fallecidos por el virus. Mes de junio, 9 personas han fallecido en el municipio de San Cristóbal. En mayo fallecieron 51. Eso significa un incremento de este contagio en San Cristóbal. La Cámara de Comercio del Estado Sucre alertó sobre el cierre de más del 30% de las empresas que hacen vida en la ciudad de Cumaná. Esto como consecuencia de la acentuada crisis económica que atraviesa Venezuela producto de la paralización por la COVID-19. La baja en las ventas y la cobertura de compromisos adquiridos con proveedores e instituciones venezolanas ha llevado a los comerciantes a bajar sus Santa Marías de forma permanente. Esto abre la brecha hacia un alto porcentaje de desempleo. Efectivamente, la pandemia, desde que nos arropó en el 2020, ha desmejorado mucho más una economía que ya venía muy complicada. Esto ha traído que las cifras de cierre de empresas cada día sean mayores. Nuestra última encuesta que pudimos realizar fue por los días de enero, diciembre-enero, y más del 30% de las empresas cumanesas habían cerrado. Habían cerrado no solamente por un tema pandemia, sino un tema ya económico que está muy agravado, que no permite el desenvolvimiento normal de una empresa para proyectarse y seguir generando el mejor servicio que pueda para la comunidad. En la isla de Margarita se evidencia una crisis en el sector transporte, según reportes presentados por el gremio. Solo 50% de las unidades de transporte público están operativas, viéndose perjudicada la reactivación laboral. El alto costo en el mantenimiento de los autobuses los mantiene fuera de servicio y a las puertas de un conflicto. Teníamos 1.480 unidades en el 2012 y para el momento tenemos operativas 380. Para los carritos, 280, casi 320 carritos, no llegan a 200 en este momento y las van igualmente, o sea, todo es retroceso. Por lo menos aquí regionalmente, que el protector no quiere sentarse a hablar con el transporte, no quiere nada con el transporte, entonces nosotros le vamos a hacer entender que nosotros tenemos un derecho como ciudadanos.
En el estado Zulia, transportistas del municipio Machiques de Perijá exigen el despacho de combustible y aseguran que la situación se refleja en las interminables filas de vehículos que bordean las áreas cercanas a las estaciones de servicio. En esta zona del occidente de Venezuela, los ciudadanos pueden tardar hasta una semana para surtir de gasolina. A pesar de ser uno de los municipios productores de la región, la falta de combustible imposibilita el traslado de los productos cárnicos y lácteos. Hoy estamos manifestando nuestro descontento aquí en la estación de servicio 402, ya que en reuniones anteriores hemos logrado unos acuerdos con las máximas autoridades civiles y militares y con la Autoridad de Transporte Única del Estado Zulia, nombrada por el gobernador Manuel Prieto, el cual no le han dado fiel cumplimiento a los acuerdos que obtuvimos en su momento. Por lo tanto, hoy estamos abocados a eso porque no nos están tomando en cuenta como fue acordado. Para ellos es un secreto que esto es un día a día. Nosotros nos suministran 40 litros por vehículo. Aquí tenemos muchos compañeros que viajan pues, para Maracaibo, para el cruce, en su defecto para cualquier asentamiento campesino. Y 40 litros en un ir y venir ya no hay. ¿Cómo nos afecta? Porque eso es lo único que tenemos nosotros, el medio para sobrevivir, que son la movilización de los vehículos, si no, no vamos a poder. Las organizaciones políticas del estado Carabobo y los gremios resolvieron apoyar el acuerdo de salvación nacional previsto por el líder de la oposición, Juan Guaidó. Los representantes y voceros de estas agrupaciones consideraron pertinente la publicación de un cronograma en el que se cuente con la participación de los organismos internacionales. Argumentaron que la liberación de los presos políticos y la eliminación de las inhabilitaciones a dirigentes de partidos es fundamental para que se concreten buenos resultados. Nosotros estamos pidiendo una publicación donde se determinen claramente las condiciones de participación que incluya la llegada de la comunidad internacional, pero también que se permita la gran convocatoria de los procesos electorales de gremios y sindicatos y que se recuperen toda la capacidad de los derechos laborales, políticos y sociales de la población. Solicitamos la libertad inmediata de todos los dirigentes sindicales y políticos que hoy están detenidos. Solicitamos la libertad plena para nuestro presidente de FETRA Carabobo, Omar Amabile Escalante Rodríguez, y él se encuentra sometido a unos tribunales militares cuando él es un civil, por el simple hecho de protestar en defensa de los trabajadores. Al menos 5 propietarios del complejo Doral Beach, ubicado en la ciudad de Puerto La Cruz, estado Anzoátegui, fueron detenidos por funcionarios de la Dirección de Investigaciones Penales de la Policía Nacional Bolivariana, luego de oponerse al intento de invasión de varios apartamentos que se encuentran deshabitados dentro del conjunto residencial. Marisol Fernández, madre de una de las propietarias detenidas, dijo que su hija fue trasladada en horas de la noche hasta el cuerpo policial con el propósito de formalizar la denuncia. Sin embargo, quedó retenida junto a otros 4 vecinos por cargos que aún se desconocen. Los habitantes reclamaron que paradójicamente los invasores, supuestamente amparados por el Consejo Comunal, están en libertad. Tanto la madre de Marisol Fernández como otros propietarios exigieron la libertad de estos 5 vecinos que fueron detenidos mientras defendían la propiedad privada. A través de su cuenta Twitter, el director del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, Douglas Rico, confirmó el rescate de un hombre de 60 años de edad que se encontraba secuestrado en el estado Guárico. Aunque los datos de la víctima se desconocen, el director del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas señaló que el hombre fue encontrado en una zona rural de la población de Tihuihue, sector que limita con el estado Guárico y el estado Aragua. Tras su rescate, la víctima fue llevada a la sede del organismo policial, ubicada en la localidad de El Sombrero, estado Guárico, para realizar las averiguaciones pertinentes. Según datos ofrecidos por Rico, el sexagenario fue secuestrado por integrantes de un grupo delictivo que opera en la zona, los cuales están plenamente identificados y al momento de la liberación se dieron a la fuga.